Me levanté en medio de la ceremonia, tomé el micrófono de las manos del sacerdote y dije con voz firme: esta boda no puede continuar. Anoche vi a mi esposo saliendo del cuarto de esta mujer. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. 300 personas me miraban con los ojos abiertos como platos. Mi hijo palideció como si hubiera visto un fantasma, y ella se puso roja como un tomate maduro. Lo que había descubierto la noche anterior cambió mi vida para siempre. Mi esposo de 42 años de matrimonio, el padre de mis hijos, el hombre al que le entregué mi juventud y mi confianza, había traicionado no solo nuestro matrimonio, sino también a nuestro propio hijo. Y esta mujer que yo había recibido en mi casa como una hija, que había ayudado a planear su boda durante meses, había destruido todo lo que amaba en una sola noche. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que si yo no actuaba en ese momento, mi hijo se casaría con una víbora que ya había demostrado de qué era capaz. No iba a permitir que arruinara la vida de mi niño, no mientras yo tuviera aire en los pulmones. La venganza que había planeado durante toda la madrugada fue más dulce de lo que había imaginado. Ver sus caras de terror cuando se dieron cuenta de que su secreto sucio había salido a la luz, delante de toda la iglesia, de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos y conocidos, me dio una satisfacción que jamás había sentido. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza, tengo 65 años y durante 42 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Vivo en Puebla, México, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos. Javier, mi mayor de 35 años, Carmen de 32 y Miguel de 28. Toda mi vida la dediqué a mi familia, a construir un hogar donde reinara el amor y el respeto. Conocí a Ernesto cuando yo tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador, ambicioso, que me prometió una vida llena de felicidad. Y durante muchos años cumplió esa promesa. Construimos juntos un pequeño imperio. Empezamos vendiendo productos de limpieza de casa en casa, y poco a poco fuimos creciendo hasta tener una distribuidora que nos permitió vivir cómodamente y darles a nuestros hijos una buena educación. Yo siempre fui la esposa perfecta. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno, le planchaba las camisas, atendía la casa, cuidaba a los niños cuando estaban enfermos y nunca, jamás, le di un motivo de queja. Cuando el negocio creció, yo trabajaba en la oficina llevando las cuentas, mientras él se encargaba de las ventas. Éramos un equipo perfecto, o al menos eso pensaba yo. Javier, mi hijo mayor, siempre fue mi orgullo. Estudió administración de empresas y se hizo cargo de gran parte del negocio familiar. Es un hombre bueno, trabajador, igual que su padre solía ser. Hace 2 años conoció a Lucía Herrera, una muchacha de 26 años, hija de una familia respetable del centro de la ciudad. Ella trabajaba como secretaria en un despacho contable y parecía una niña educada, de buenos modales. Cuando Javier me la presentó, me emocioné mucho. Lucía era bonita, parecía dulce, y lo más importante, mi hijo se veía feliz con ella. La recibí en nuestra familia con los brazos abiertos. La invitaba a comer los domingos, conversaba con ella sobre sus planes, incluso le enseñé algunas de mis recetas favoritas. Llegué a quererla como a una hija. Los primeros meses todo parecía perfecto. Lucía venía a visitarnos seguido, ayudaba en la cocina, era cariñosa conmigo y con Ernesto. Mi esposo siempre comentaba lo afortunado que era Javier de haber encontrado una mujer tan especial. Esa muchacha tiene buenas intenciones, me decía. Se nota que viene de buena familia. Yo estaba completamente de acuerdo. Cuando Javier me anunció que se iban a casar, lloré de felicidad. Después de tantos años viendo a mi hijo, dedicado solo al trabajo, por fin había encontrado a alguien con quien formar una familia. Inmediatamente me puse a planear la boda. Quería que fuera perfecta,
que fuera la celebración que mi hijo se merecía. Durante 8 meses me dediqué completamente a organizar esa boda. Escogimos la iglesia de San José, donde nos habíamos casado Ernesto y yo. Contraté al mejor banquete de la ciudad. Encargué las flores más hermosas y hasta mandé a hacer mi vestido especialmente para la ocasión. Gasté más de 200,000 pesos de mis ahorros personales, pero no me importaba. Era la boda de mi hijo mayor, tenía que ser especial. Lucía participaba en todos los preparativos. Íbamos juntas a escoger las invitaciones, probamos pasteles, visitamos salones de belleza. Parecía tan emocionada como yo. Me decía que siempre había soñado con tener una suegra como yo, que se sentía afortunada de formar parte de nuestra familia. Sus palabras me llenaban el corazón de alegría. Pero ahora, recordando esos momentos, me doy cuenta de que había señales que yo preferí ignorar. Pequeñas cosas que no le di importancia en su momento, pero que ahora cobraban sentido, como las veces que llegaba a casa y encontraba a Lucía conversando muy animadamente con Ernesto en el jardín, y cuando yo aparecía, se callaban de golpe. O cuando ella preguntaba mucho sobre los horarios de Ernesto, sobre cuándo llegaba del trabajo, sobre sus rutinas. También estaban esas ocasiones en que Ernesto llegaba tarde a cenar y olía diferente. No era perfume de otra mujer, era algo más sutil, como si hubiera estado en un lugar distinto al que me había dicho. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación lógica. Una reunión que se alargó, un cliente que lo invitó a tomar un café, problemas en la oficina que requirieron tiempo extra. Yo confiaba en él ciegamente. Después de 42 años de matrimonio, después de construir juntos una vida, una familia, un negocio, jamás se me ocurrió dudar de su fidelidad. Ernesto siempre había sido un hombre de casa, dedicado a la familia. No era de los que salían con amigos o que llegaban borrachos. Era responsable, serio, un buen padre y lo que yo creía que era un buen esposo. La semana antes de la boda fue cuando todo empezó a cambiar. Lucía venía todos los días a casa para ultimar los detalles de la ceremonia. Decía que quería asegurarse de que todo saliera perfecto, que era muy importante para ella que nuestra familia quedara contenta con la celebración. Yo me sentía tan orgullosa de tener una nuera tan dedicada, pero empecé a notar cosas extrañas. Lucía siempre preguntaba a qué hora iba a llegar Ernesto del trabajo. ¿Don Ernesto ya viene en camino? Es que quiero preguntarle sobre los arreglos del salón, me decía. O, ¿a qué hora sale de la oficina? Es que necesito que me explique cómo llegar al lugar donde van a tocar los mariachis. Siempre tenía una excusa perfecta. El lunes de esa semana, llegué de hacer unas compras y los encontré en el jardín, sentados muy cerca el uno del otro. Estaban viendo unas fotografías en el teléfono de ella y riendo como si fueran grandes amigos. Cuando me vieron llegar, Ernesto se puso de pie inmediatamente y Lucía guardó rápidamente el teléfono. Estábamos viendo las fotos del lugar donde vamos a tomar las fotografías después de la ceremonia. Me explicó Lucía con una sonrisa que ahora me parece falsa. Don Ernesto me estaba dando muy buenos consejos. Yo no le di importancia. Pensé que era bonito que mi esposo se llevara tan bien con la futura esposa de nuestro hijo. Era una señal de que Lucía realmente iba a ser parte de nuestra familia. El martes las cosas se pusieron más extrañas. Yo había salido a recoger mi vestido de la costurera y cuando regresé, la casa estaba muy silenciosa. Llamé a Ernesto, pero no me respondió. Busqué en la sala, en su estudio, y finalmente lo encontré en la cocina con Lucía. Estaban parados muy cerca. Ella tenía la mano en el brazo de él, y cuando me vieron, se separaron como si les hubiera dado la luz. Le estaba enseñando a Lucía cómo funciona la cafetera nueva, me dijo Ernesto, y se fue inmediatamente a su estudio. Lucía se quedó conmigo en la cocina, pero se veía nerviosa. Su esposo es muy amable, señora Rosa, me dijo. Me estaba contando historias de cuando Javier era pequeño. Es obvio que es un papá muy amoroso. Esa noche, cuando Ernesto y yo estábamos acostados, le comenté lo que había notado.
Me da la impresión de que Lucía busca mucho tu atención. Siempre está preguntando por ti, siempre quiere hablar contigo. Ernesto se rió. Rosa, no seas celosa. La muchacha está nerviosa por la boda. Es normal que busque la aprobación de la familia. Además, prefiero que sea así a que sea una de esas nueras que no quieren saber nada con los suegros. Tenía razón, pensé. Era mejor así. El miércoles fue cuando mi instinto empezó a gritarme que algo no estaba bien. Lucía llegó muy temprano, como a las 9 de la mañana. Dijo que quería ayudarme a envolver los recuerdos para los invitados. Yo tenía que salir a pagar el salón donde sería la recepción, así que la dejé en casa con Ernesto. No se preocupe, señora Rosa. Yo me quedo ayudando a don Ernesto con lo que necesite. Vaya tranquila. Cuando regresé, 2 horas después, encontré algo que me revolvió el estómago. La puerta de la recámara de huéspedes estaba cerrada con llave y pude escuchar voces adentro. Voces que hablaban en susurros, voces que sonaban demasiado íntimas para ser una conversación normal entre suegro y nuera. Me quedé parada afuera de esa puerta durante 5 minutos eternos, tratando de entender lo que estaba escuchando. No podía distinguir las palabras, pero el tono no era el de 2 personas hablando sobre una boda. Cuando salieron, 20 minutos después, Lucía tenía el cabello despeinado y la blusa arrugada. Ernesto evitó mirarme a los ojos. Estábamos revisando las cajas de decoraciones que guardaste ahí, Rosa, me dijo mi esposo. Lucía quería asegurarse de que no nos faltara nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, dándole vueltas en la cabeza a lo que había visto, a lo que había sentido. Pero me convencí a mí misma de que estaba exagerando, que los nervios de la boda me estaban haciendo imaginar cosas que no existían. El jueves Lucía no vino a casa, y yo me sentí aliviada. Pero Ernesto estuvo extraño todo el día. Recibió varias llamadas telefónicas y se iba a otro cuarto para contestar. Cuando le pregunté quién había llamado, siempre me decía que eran proveedores, clientes, asuntos del negocio. Esa noche me dijo que tenía que salir a resolver un problema en la oficina. Es algo urgente, Rosa. Un cliente que quiere hacer un pedido grande pero necesita que revisemos unos documentos esta noche. Se fue a las 8 de la noche y regresó hasta las 2 de la madrugada. Cuando llegó, olía a perfume de mujer. Un perfume que yo conocía muy bien porque se lo había regalado a Lucía para su cumpleaños. El viernes, un día antes de la boda, Lucía llegó como a las 6 de la tarde. Dijo que quería quedarse a cenar con nosotros, que se sentía muy emocionada y quería pasar tiempo con su nueva familia antes del gran día. Durante la cena, yo los observé detenidamente. La forma en que se miraban, las sonrisas que intercambiaban, los roces casuales de sus manos cuando se pasaban los platos. Todo me confirmaba lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Después de cenar, Lucía dijo que estaba muy cansada y pidió permiso para quedarse a dormir en el cuarto de huéspedes. Es que vivo del otro lado de la ciudad y mañana tengo que levantarme muy temprano para ir a la estética. Si no les molesta, prefiero quedarme aquí. Por supuesto que no me molestaba, o al menos eso le dije. A las 11 de la noche, yo ya estaba en mi cama pero no podía dormir. Los nervios, la emoción, todo lo que había notado durante la semana me tenía con los ojos abiertos. Ernesto se quedó dormido inmediatamente como siempre hacía. Pero a las 12:30 escuché ruidos en la casa. Pasos silenciosos en el pasillo, una puerta que se abría muy despacio, voces susurrando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Ernesto se iba a despertar. Me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la puerta de nuestra recámara. La abrí apenas una rendija y lo que vi me destrozó el alma en pedazos. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre al que le había entregado 42 años de mi vida, estaba caminando descalzo por el pasillo hacia el cuarto de huéspedes. Llevaba puesto solo el pantalón del pijama. Lo seguí en silencio,
con el corazón a punto de salírseme del pecho. Me escondí en la esquina del pasillo y vi cómo tocaba muy suavemente la puerta del cuarto donde se suponía que Lucía estaba durmiendo. La puerta se abrió inmediatamente, como si ella lo estuviera esperando. Vi su silueta en el marco de la puerta. Llevaba puesto solo un camisón transparente que le había regalado en su despedida de soltera. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le escuché susurrar a Ernesto. Llevo meses esperando este momento, le respondió ella. Mañana me caso con tu hijo, pero esta noche quiero ser tuya. No pude seguir escuchando. Me tapé la boca con las manos para no gritar y corrí de regreso a mi cuarto. Me metí en el baño y vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Después me senté en el piso frío y lloré en silencio hasta que amaneció. En una sola noche, todo lo que había construido durante más de 4 décadas se había convertido en mentira. Mi matrimonio era una farsa. Mi nuera era una víbora. Y mi hijo, mi pobre hijo, estaba a punto de casarse con la mujer que se había acostado con su propio padre. Me quedé sentada en el piso del baño hasta que escuché que Ernesto regresaba a nuestra cama. Eran las 4:30 de la madrugada. Lo escuché meterse entre las sábanas como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir 42 años de matrimonio y de traicionar a su propio hijo de la manera más vil que existe. Cuando por fin salí del baño, él fingía estar dormido, pero yo sabía que estaba despierto. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma forzada en que respiraba. Probablemente estaba esperando a ver si yo había descubierto algo. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en toda mi vida adulta vi a mi esposo como lo que realmente era, un extraño. Un hombre capaz de traicionarme de la peor manera posible, en mi propia casa, con la mujer que se iba a casar con nuestro hijo en menos de 12 horas. Pero algo extraordinario pasó en ese momento. En lugar de hundirme en la desesperación, en lugar de ponerme a llorar como una víctima indefensa, sentí algo que no había sentido jamás en mi vida. Una furia fría, calculadora, poderosa. Una determinación férrea de que esto no se iba a quedar así. Porque resulta que mi querido Ernesto no sabía algo muy importante sobre su esposa, que Rosa Elena Mendoza no era la mujer sumisa e ingenua que él creía conocer. Durante todos estos años, mientras él se dedicaba a las ventas y a hacer crecer el negocio, yo me había encargado de los aspectos legales y financieros de nuestra empresa. Pero lo que él nunca supo es que hace 15 años, cuando mi madre murió, yo heredé una cantidad de dinero considerable que jamás puse a nombre de los dos. Mi madre había sido muy sabia. Antes de morir me dijo: Rosa, nunca sabes lo que puede pasar en la vida. Siempre ten algo guardado que sea solo tuyo. Así que cuando recibí la herencia de $200,000, abrí una cuenta de banco únicamente a mi nombre y nunca le dije a Ernesto cuánto había heredado realmente. Pero eso no era todo. Durante estos 15 años, yo había ido invirtiendo ese dinero muy cuidadosamente. Compré 2 propiedades pequeñas que rentaba, y el dinero de las rentas lo reinvertía cada mes. Para cuando llegó esa madrugada terrible, yo tenía más de $500,000 en activos que Ernesto ni siquiera sabía que existían. También tenía algo más que él desconocía por completo: contactos. Durante todos los años que trabajé en la oficina del negocio, había conocido a muchas personas: abogados, contadores, empresarios, gente influyente de Puebla. Había mantenido buenas relaciones con todos ellos, no por interés, sino porque siempre me había parecido importante cultivar amistades sinceras. Mientras estaba ahí sentada, viendo a mi marido fingir que dormía después de haber traicionado a toda su familia, empecé a formar un plan que no solo iba a evitar que mi hijo cometiera el error más grande de su vida, sino que también iba a asegurarme de que tanto Ernesto como Lucía recibieran exactamente lo que se merecían. A las 5 de la mañana me levanté silenciosamente y me fui a la cocina. Prendí mi computadora portátil y empecé a hacer llamadas telefónicas.
La primera fue a Patricio Herrera, un investigador privado que había conocido años atrás, cuando tuvimos problemas con un empleado que nos estaba robando. Patricio, soy Rosa Mendoza. Sé que es muy temprano, pero necesito tu ayuda urgentemente. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo y trae tu equipo de grabación. Patricio llegó a las 6:30 de la mañana. Le expliqué la situación y él inmediatamente entendió lo que necesitaba hacer. Rosa, esto es muy delicado. Si queremos que esto sirva para proteger a tu hijo, tenemos que hacerlo bien. Instalamos cámaras microscópicas en el cuarto de huéspedes y en la sala. También me puso un micrófono muy pequeño que no se notaba. Si logras que confiesen lo que han estado haciendo, grabado y con testigos presentes, tu hijo va a estar protegido legalmente y tú vas a tener todas las pruebas que necesitas. Mi segunda llamada fue a Carmen Rodríguez, mi mejor amiga desde la infancia, quien trabajaba como coordinadora de eventos sociales en los hoteles más importantes de Puebla. Carmen, necesito que hagas algo por mí. Sé que suena loco, pero necesito que hoy, durante la boda de Javier, tengas listos a algunos periodistas discretos. Algo muy grave va a pasar y quiero que quede documentado. Carmen conocía mi carácter. Sabía que yo no le pediría algo así, a menos que fuera absolutamente necesario. Rosa, cuenta conmigo. Tengo contactos en 3 periódicos locales y en 2 estaciones de radio. Estarán ahí, pero sin que nadie se dé cuenta. Mi tercera llamada fue la más importante. Llamé a Roberto Sánchez, un abogado matrimonialista muy respetado en Puebla, que había manejado algunos asuntos legales de nuestro negocio. Roberto, necesito verte urgentemente, hoy mismo, antes de las 10 de la mañana. Nos encontramos en su oficina a las 8 de la mañana. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré la documentación de mis bienes personales. Rosa, lo que me estás contando es muy grave, pero si tenemos las pruebas correctas, podemos hacer que tu esposo pierda cualquier derecho sobre los bienes matrimoniales. Y si logramos demostrar que esta mujer tuvo relaciones con el padre de su prometido, podemos iniciar acciones legales contra ella también. Roberto preparó todos los documentos necesarios: demandas de divorcio, órdenes de separación de bienes y hasta una denuncia por daño moral. Todo está listo, Rosa. Solo necesitas decir cuándo quieres que proceda. Cuando salí de la oficina del abogado, eran las 9:30 de la mañana. La boda era a las 5 de la tarde. Tenía menos de 8 horas para completar mi plan. Regresé a casa y me encontré con la escena más repugnante de mi vida. Ernesto y Lucía estaban desayunando juntos en mi cocina, sentados uno al lado del otro, compartiendo el periódico como si fueran una pareja feliz. Cuando me vieron llegar, se separaron inmediatamente. «Buenos días, señora Rosa», me dijo Lucía con una sonrisa que ahora me daba náuseas. «Don Ernesto me estaba contando que usted ya se había levantado muy temprano. Dice que siempre es muy madrugadora». «Sí», le respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Tenía algunas cosas pendientes que resolver antes de la boda. Ernesto me miró con curiosidad. «¿Qué cosas, Rosa? Pensé que ya teníamos todo listo». «Oh, nada importante. Solo algunos detalles de última hora. Lo que ellos no sabían es que esos detalles de última hora iban a cambiar sus vidas para siempre». Durante las siguientes horas, los observé actuar como si fueran las personas más inocentes del mundo. Lucía se fue a arreglarse con sus damas de honor, no sin antes darle a Ernesto un beso en la mejilla que duró demasiado tiempo para ser apropiado entre suegra y nuera. Ernesto se quedó en casa ayudándome con los últimos preparativos, hablándome con el mismo cariño de siempre, preguntándome si estaba nerviosa, diciéndome lo hermosa que se veía la iglesia con todas las decoraciones. Cada palabra suya me daba ganas de vomitar, pero yo mantuve la compostura. Sonreí, conversé, actué como la esposa amorosa y la suegra orgullosa que había sido durante tantos años, porque sabía que en unas pocas horas toda esa farsa iba a terminar para siempre. A las 2 de la tarde, mientras Ernesto se bañaba para alistarse para la ceremonia,
Yo recibí la llamada que estaba esperando. Era Patricio, el investigador. Rosa, tengo noticias. Revisé las grabaciones de esta mañana y conseguí algo muy valioso. Cuando tú saliste de la casa, ellos tuvieron una conversación muy comprometedora en la cocina. Tengo todo grabado en alta definición, con audio perfectamente claro. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué dijeron exactamente? Lucía le dijo a tu esposo que anoche había sido la noche más increíble de su vida y que no podía esperar a que terminara la boda para poder estar con él otra vez. Ernesto le respondió que después de la ceremonia, cuando todos se fueran, él iba a inventar una excusa para quedarse solo con ella en casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo una satisfacción extraña. Las pruebas que necesitaba estaban cayendo del cielo. Pero eso no es todo, Rosa. También hablaron sobre Javier. Lucía dijo que se sentía mal por engañar a ese pobre idiota, pero que lo iba a compensar siendo una buena esposa. Ernesto se rió y le dijo que Javier jamás se iba a enterar de nada, que era demasiado confiado para sospechar. En ese momento supe que mi decisión había sido correcta. No solo habían traicionado a nuestra familia, sino que estaban planeando seguir engañando a mi hijo durante toda su vida matrimonial. Patricio, necesito que tengas esas grabaciones listas para esta tarde. Y quiero copias para el abogado, para la prensa y para mi propio archivo personal. Ya está todo preparado, Rosa. También instalé el equipo adicional que me pediste en la iglesia. Mi asistente llegó temprano y puso cámaras discretas en varios puntos. Todo lo que pase durante la ceremonia va a quedar grabado desde diferentes ángulos. Después de colgar, llamé a Carmen para confirmar que todo estuviera listo de su lado. Rosa, los periodistas ya están en posición. Contraté a fotógrafos de bodas adicionales, así que nadie va a sospechar que están ahí por otros motivos. También tengo a una reportera de sociales que van a estar transmitiendo en vivo por las redes sociales del periódico. Si algo dramático pasa, Medio Puebla se va a enterar inmediatamente. Mi plan estaba funcionando a la perfección, pero había una pieza más que necesitaba poner en su lugar. Mi hijo, a las 3 de la tarde, cuando Ernesto salió a recoger las boutonnieres que habíamos olvidado, llamé a Javier a su celular. Hijo, ¿podrías venir a la casa un momentito antes de irte a la iglesia? Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Pasó algo malo, mamá? Suenas extraña. No es nada grave, mi amor. Solo quiero darte algo antes de que te cases. Es una tradición familiar. Javier llegó a la casa media hora después. Se veía nervioso pero feliz, como cualquier novio el día de su boda. Llevaba puesto un traje azul marino que yo mismo había escogido para él, y se veía tan guapo como el día que se graduó de la universidad. ¿Qué querías darme, mamá? Saqué una pequeña caja de mi bolsa. Adentro había un anillo que había pertenecido a mi abuelo, un anillo que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Este anillo perteneció a tu bisabuelo, después fue de tu abuelo y después de tu papá cuando nos casamos. Ahora quiero que sea tuyo. Javier tomó el anillo con mucha emoción. Mamá, es hermoso. Muchas gracias. Pero quiero que me prometas algo, hijo. Lo que tú quieras. Prométeme que siempre vas a recordar que tu familia te ama más que a nada en este mundo. Que sin importar lo que pase en la vida, siempre vamos a estar aquí para protegerte. Javier me abrazó fuerte. Por supuesto, mamá. ¿Por qué me dices eso? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, mi amor. Solo quería que lo supieras. Lo que no le dije es que ese anillo también tenía una función especial. Roberto, mi abogado, me había sugerido que le diera a Javier algo valioso ese mismo día, porque si las cosas salían como esperábamos, él iba a necesitar pruebas de que sus padres lo apoyaban incondicionalmente. Después de que Javier se fue, me senté en mi recámara y por primera vez en todo el día me permití sentir el dolor completo de lo que estaba viviendo. Mi matrimonio se había terminado. La mujer que creía que iba a ser la madre de mis nietos era una traidora. Mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre.
pero también sentí algo más, un poder que jamás había experimentado. Por primera vez en 42 años, yo tenía el control absoluto de la situación. Ernesto y Lucía creían que eran muy listos, que habían logrado engañarme completamente. No tenían ni la menor idea de lo que les esperaba. Mientras me arreglaba para la boda, pensé en todos los años que había pasado siendo la esposa perfecta, cocinando, limpiando, cuidando, apoyando, sacrificándome. Todos los años en que puse las necesidades de mi familia antes que las mías. Todos los años en que confié ciegamente en un hombre que me había traicionado de la manera más vil posible. Pero esos años no habían sido desperdiciados. Me habían enseñado a ser fuerte, a ser inteligente, a ser paciente. Y ahora toda esa fuerza, toda esa inteligencia, toda esa paciencia, las iba a usar para proteger a mi hijo y para hacer justicia. A las 4:30 de la tarde me puse mi vestido nuevo, me maquillé cuidadosamente y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Rosa ingenua que había sido hasta el día anterior. Era una mujer que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ernesto llegó justo cuando yo estaba terminando de alistarme. «Te ves hermosa, Rosa», me dijo, y me dio un beso en la mejilla. «Nuestro hijo se va a sentir muy orgulloso de tener una mamá tan elegante». Qué fácil era para él actuar como si nada hubiera pasado. Qué sencillo era fingir que seguía siendo el esposo amoroso de siempre. «Gracias, Ernesto. Tú también te ves muy guapo». En el camino hacia la iglesia, él me tomó de la mano como había hecho tantas veces durante nuestros años de casados. «Rosa, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Has organizado una boda preciosa para nuestro hijo. Lucía es una muchacha afortunada de tener una suegra como tú». Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero mantuve la sonrisa. Es lo menos que podías hacer por Javier, y por Lucía, por supuesto. Cuando llegamos a la iglesia vi que todo estaba exactamente como lo había planeado. Los fotógrafos adicionales de Carmen estaban en posición. El equipo de Patricio era completamente invisible. Roberto, mi abogado, estaba sentado discretamente en una de las bancas del fondo. Los invitados empezaron a llegar. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. 300 personas que habían venido a celebrar lo que creían que iba a ser una boda hermosa. Lucía llegó en una limusina blanca, acompañada de sus damas de honor. Se veía radiante en su vestido de novia, sonriendo y saludando a todos como si fuera la mujer más feliz del mundo. Cuando me vio, corrió hacia mí y me dio un abrazo que me hizo sentir náuseas. «Señora Rosa, no puedo creer que este día haya llegado por fin. Muchas gracias por todo lo que ha hecho para que este día sea perfecto». «De nada, mi niña. Solo quiero que seas muy feliz». Si ella supiera lo feliz que iba a hacer que fuera muy pronto. Javier estaba esperando en el altar, nervioso pero sonriente. Mi hijo, mi niño hermoso, completamente ajeno a lo que había descubierto sobre su prometida y su propio padre. El sacerdote se acercó para hacer las últimas verificaciones antes de comenzar la ceremonia. ¿Están todos listos? ¿Hay algo de último momento que necesitemos revisar? «Todo está perfecto, padre», le dije. «Puede comenzar cuando guste». En unos minutos más, toda esta farsa iba a terminar para siempre. La ceremonia comenzó exactamente a las 5 de la tarde. La iglesia de San José jamás se había visto tan hermosa. Las flores blancas y rosas que yo mismo había escogido decoraban cada rincón. Las velas creaban una atmósfera mágica y el órgano tocaba las melodías más dulces que había escuchado en mi vida. Los invitados se pusieron de pie cuando Lucía comenzó a caminar por el pasillo central del brazo de su padre. Se veía como una princesa de cuento de hadas, con su vestido largo de encaje y su velo que parecía una nube. Todos la miraban con admiración, susurrando lo hermosa que se veía, lo perfecta que era para mi hijo. Si supieran la verdad. Javier estaba parado en el altar,
con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Mi pobre hijo, tan enamorado, tan ilusionado, tan completamente engañado. A su lado estaba Ernesto, su padrino, el hombre que se suponía que debía protegerlo y guiarlo, pero que en realidad lo había traicionado de la manera más vil posible. Cuando Lucía llegó al altar, el padre de ella la entregó a Javier con una sonrisa orgullosa. «Cuídala mucho, hijo», le dijo. «Es lo más valioso que tengo». Si él supiera que su hija se había acostado con el padre de su yerno la noche anterior. El padre Martínez, que nos conocía desde que Javier era pequeño, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Habló sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre la importancia de construir un matrimonio basado en la confianza y el respeto mutuo. Cada palabra era como una bofetada para mí, pero mantuve la compostura. Sonreí cuando era apropiado sonreír, me limpié las lágrimas cuando la gente esperaba que estuviera emocionada y actué como la madre orgullosa que se suponía que era. Pero por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. El padre Martínez leyó las escrituras sobre el matrimonio y después invitó a Javier y Lucía a intercambiar sus votos personales. Mi hijo habló primero, con una voz llena de amor y sinceridad que me partió el alma. Lucía, desde el día que te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días que Dios me permita estar contigo. Prometo ser fiel a ti y solo a ti, y construir contigo la familia que siempre hemos soñado. Todos los invitados sonrieron y algunos hasta aplaudieron. Ernesto se limpió los ojos, fingiendo estar emocionado por las palabras de su hijo. Después fue el turno de Lucía. Se las arregló para derramar algunas lágrimas convincentes mientras decía: «Javier, tú eres el hombre más bueno y noble que he conocido. Prometo amarte con todo mi corazón, ser la esposa que te mereces y honrar a tu familia como si fuera la mía propia. Prometo serte fiel para siempre». Fiel para siempre. Las palabras me dieron ganas de vomitar. El padre Martínez continuó con la ceremonia. Bendijo los anillos, habló sobre la importancia del matrimonio en los ojos de Dios y finalmente llegó al momento que yo había estado esperando. Si hay alguien presente que conozca alguna razón por la cual estos dos jóvenes no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. En una boda normal, este es un momento puramente ceremonial. Nadie jamás se levanta a objetar. Es solo una tradición que se mantiene por costumbre, pero esta no era una boda normal. Me levanté de mi asiento en la primera fila y caminé hacia el frente de la iglesia. El sonido de mis tacones en el piso de mármol resonaba en el silencio absoluto que se había apoderado del lugar. 300 personas me miraban con confusión total. Javier tenía los ojos abiertos como platos. Lucía se había puesto pálida como un papel. Ernesto parecía que había visto un fantasma. Extendí mi mano hacia el padre Martínez, que me entregó el micrófono con una expresión de completa perplejidad. «Perdón, padre, pero sí conozco una razón por la cual esta boda no puede continuar». Mi voz salió clara y firme, amplificada por las bocinas de la iglesia, para que hasta la persona en la última fila pudiera escucharme perfectamente. Anoche, a las 12:30 de la madrugada, vi a mi esposo Ernesto Mendoza salir de nuestro cuarto matrimonial y dirigirse al cuarto donde se hospedaba esta mujer. Los vi entrar juntos a esa habitación y permanecer ahí durante 4 horas. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Lucía empezó a negar con la cabeza desesperadamente. «No, no, eso no es cierto, señora Rosa. Yo estaba durmiendo toda la noche, yo jamás». Pero yo no había terminado. No solo los vi, también los escuché. Esta mañana, cuando salí de la casa, los dejé solos y grabé su conversación. Saqué de mi bolsa un pequeño reproductor de audio que Patricio me había preparado. Le di play y la voz de Lucía llenó toda la iglesia. «Anoche fue la noche más increíble de mi vida, Ernesto.
No puedo esperar a que termine esta boda ridícula para poder estar contigo otra vez. Y después la voz de mi esposo. No te preocupes, mi amor. Después de la ceremonia voy a inventar una excusa para quedarme solo contigo en casa. Javier jamás se va a enterar de nada. Es demasiado confiado para sospechar. El audio continuó por 30 segundos más, con detalles íntimos de su encuentro sexual y sus planes para seguir engañando a mi hijo durante todo su matrimonio. Cuando terminó la grabación, el silencio en la iglesia era ensordecedor. Algunas personas habían empezado a llorar. Otras tenían la boca abierta de la impresión. Los fotógrafos estaban trabajando sin parar, capturando cada momento de esta revelación histórica. Javier se había puesto completamente blanco. Miró a Lucía, después a su padre, después a mí. ¿Es cierto?, preguntó con una voz que apenas se podía escuchar. Lucía intentó acercarse a él. «Javier, mi amor, ¿yo puedo explicar?» «¡No me toques!», gritó mi hijo, apartándose de ella como si fuera un animal ponzoñoso. «¡No te atrevas a tocarme!». Ernesto trató de intervenir. «Hijo, esto es un malentendido. Tu mamá está...» «¿Un malentendido?», lo interrumpí. «¿Acostarte con la novia de tu hijo es un malentendido?». Me dirigí de nuevo a los invitados, que seguían en shock absoluto. Pero eso no es todo lo que tienen derecho a saber. Durante 42 años, este hombre me hizo creer que éramos un equipo, que construimos juntos todo lo que teníamos. Pero resulta que Ernesto Mendoza no sabe algo muy importante sobre su esposa. Saqué de mi bolsa otro sobre, con documentos legales. Hace 15 años, cuando mi madre murió, heredé una suma considerable de dinero que jamás puse a nombre de los dos. Durante todos estos años, he estado invirtiendo ese dinero de manera independiente. Para este momento tengo bienes por valor de más de $500,000 que mi esposo desconoce por completo. Los murmullos de sorpresa empezaron a extenderse por toda la iglesia. Pero lo más importante, continué, es que esta mañana, antes de venir a esta ceremonia, presenté una demanda de divorcio contra Ernesto Mendoza. También presenté una demanda por daño moral contra Lucía Herrera. Ambos van a perder todo derecho sobre los bienes que construimos juntos durante nuestro matrimonio y van a tener que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Lucía se quitó el velo y lo tiró al suelo, gritando como una loca. «Esto no puede estar pasando, no es justo, yo lo amo». «¿A cuál de los dos?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Ernesto trató de acercarse a mí. «Rosa, por favor, podemos hablar esto en privado. No tenía que llegar a esto». 42 años, Ernesto. 42 años de mi vida te entregué. Y tú me pagaste traicionándome con la mujer que se iba a casar con nuestro hijo. No hay nada de qué hablar. Me dirigí una última vez al micrófono. Señoras y señores, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esta situación. Pero no podía permitir que mi hijo cometiera el error más grande de su vida, casándose con una mujer que ya había demostrado de qué era capaz. Javier se acercó a mí y me abrazó fuerte, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. «Gracias, mamá. Gracias por protegerme». Para eso estamos las madres, mi amor, para proteger a nuestros hijos, sin importar el costo. Los invitados empezaron a salir de la iglesia en completo silencio, algunos deteniéndose para darme palabras de apoyo, otros simplemente alejándose lo más rápido posible del escándalo. Lucía salió corriendo llorando histéricamente, seguida por sus padres que se veían completamente avergonzados. Ernesto se quedó parado en el altar, completamente destruido, mirándome como si no pudiera creer lo que había pasado. «Rosa», empezó a decir. «No», lo interrumpí. «Ya no tienes derecho a dirigirme la palabra. Los documentos del divorcio te van a llegar mañana. Te sugiero que busques un abogado». Salí de la iglesia del brazo de mi hijo con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en décadas que tenía el control completo de mi propia vida. La Rosa sumisa y confiada había muerto esa noche en el pasillo de mi casa. La mujer que salió de esa iglesia era alguien completamente diferente.
una mujer que sabía exactamente cuánto valía y que jamás volvería a permitir que nadie la traicionara. 6 meses después de esa tarde que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad que compré en las afueras de Puebla, con vista a las montañas y un jardín lleno de flores que yo misma sembré. Es una casa que elegí solo para mí, decorada con mis colores favoritos, llena de luz y paz. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba. Roberto, mi abogado, tenía razón. Con las pruebas que habíamos recolectado, Ernesto no tuvo más opción que aceptar todas mis condiciones. Se quedó con el negocio familiar, pero tuvo que pagarme la mitad de su valor real, más una compensación por daño moral que me permitió comprar esta casa y asegurar mi futuro económico. Lucía y su familia tuvieron que mudarse de Puebla. El escándalo fue tan grande que ya no podían mostrar la cara en ningún lado. Los videos de la revelación en la iglesia se volvieron virales en todas las redes sociales y durante semanas fue el único tema de conversación en toda la ciudad. La gente la señalaba en la calle, sus amigas la rechazaron y hasta perdió su trabajo. A veces me pregunto si fui demasiado dura con ella. Después de todo, solo tenía 26 años, pero después recuerdo la conversación que escuché esa madrugada, cuando dijo que iba a compensar a mi hijo siendo una buena esposa, mientras planeaba seguir acostándose con su suegro. No fui demasiado dura. Fue exactamente lo que se merecía. En cuanto a Ernesto, los primeros meses después del divorcio trató de buscarme varias veces. Me mandaba flores, cartas, mensajes a través de conocidos en común. Incluso llegó a presentarse aquí en mi nueva casa, rogándome que le diera una segunda oportunidad. Rosa, por favor, fueron solo 2 semanas de locura. 42 años no pueden terminar así. Podemos ir a terapia matrimonial, podemos empezar de nuevo. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido durante todos esos años. La Rosa que él conocía, la que habría perdonado cualquier cosa por mantener unida a la familia, había desaparecido para siempre. Ernesto, le dije la última vez que vino, tú no traicionaste solo nuestro matrimonio, traicionaste a tu propio hijo. No hay terapia en el mundo que pueda arreglar eso. Hace 3 meses escuché por Carmen que Ernesto había empezado a tomar mucho, que el negocio estaba pasando por problemas porque ya no podía concentrarse, que se había vuelto un hombre amargado que hablaba todo el tiempo de lo que había perdido. No voy a mentir, una parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. Después de todo lo que me hizo pasar, se merecía sufrir un poco, pero solo un poco. Ya no le dedico energía a odiarlo. Prefiero usar toda mi energía en construir mi nueva vida, porque resulta que la vida después de los 65 puede ser absolutamente maravillosa cuando estás viviendo en tus propios términos. He descubierto pasiones que había olvidado durante décadas de dedicarme solo a mi familia. Volví a pintar, algo que me encantaba cuando era joven, pero que abandoné cuando me casé. Ahora tengo un pequeño estudio en mi casa, donde paso horas creando cuadros que reflejan mi nueva libertad. También me inscribí en clases de baile. Siempre había querido aprender salsa, pero Ernesto decía que éramos muy grandes para esas cosas. Ahora bailo 3 veces por semana con un grupo de mujeres maravillosas que, como yo, descubrieron que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. Pero lo más importante es la relación que he construido con mis hijos. Javier tardó algunas semanas en procesar completamente lo que había pasado. Al principio estaba enojado conmigo por haber destruido su boda de manera tan pública. Mamá, entiendo que querías protegerme, pero ¿no podías habérmelo dicho en privado? Hijo, le expliqué, si te lo hubiera dicho en privado, probablemente no me habrías creído. Habrías pensado que estaba celosa de Lucía o que me estaba volviendo loca. La única manera de que entendieras la verdad era mostrártela con pruebas que no se pudieran negar. Con el tiempo, Javier entendió que había hecho lo correcto. Ahora viene a visitarme todas las semanas y nuestra relación es más fuerte que nunca. Ya no soy solo su madre. Ahora también soy su amiga, su confidente,
la persona a la que viene cuando necesita consejos sobre la vida. Mamá, admiro mucho tu valor, me dijo hace poco. No sé si yo habría tenido la fuerza de hacer lo que tú hiciste. Carmen y Miguel, mis otros 2 hijos, al principio estaban divididos sobre mi decisión. Carmen pensaba que había sido demasiado dramática y Miguel estaba molesto porque el escándalo había afectado la reputación familiar. Pero cuando les expliqué todos los detalles de la traición, cuando entendieron completamente lo que Ernesto había hecho, me apoyaron totalmente. Mamá, papá se merecía exactamente lo que le diste, me dijo Carmen, y nosotros estamos orgullosos de tener una madre que no se dejó pisotear. Ahora los 3 vienen a mi casa seguido. Cocinamos juntos, jugamos cartas, conversamos sobre la vida. Es hermoso tener una relación con mis hijos adultos basada en el respeto mutuo, no solo en la obligación familiar. He vuelto a tener vida social también. Carmen, mi mejor amiga, me ha presentado a un grupo de mujeres divorciadas y viudas que se reúnen todas las semanas para hacer diferentes actividades. Vamos al cine, organizamos cenas, hacemos viajes cortos a ciudades cercanas. Por primera vez en décadas, tengo amigas verdaderas, no solo conocidas de la esposa de Ernesto. Incluso he empezado a salir con alguien. Se llama Roberto. Sí, el mismo abogado que me ayudó con el divorcio. Y es un hombre completamente diferente a Ernesto. Es respetuoso, inteligente y sobre todo honesto. Tenemos una relación muy tranquila, sin prisa, basada en la amistad y el cariño mutuo. Rosa me dijo hace poco: admiro muchísimo la manera en que reconstruiste tu vida. Eres una mujer extraordinaria. No sé si algún día me volveré a casar. Francamente, no me importa. Por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz estando conmigo misma. Hace un mes, recibí una carta muy inesperada. Era de una mujer de Guadalajara que había visto el video de mi revelación en la iglesia. Señora Rosa, decía la carta, su historia me dio el valor para dejar a mi esposo después de 20 años de maltrato emocional. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. Esa carta me hizo llorar, pero de felicidad. Si mi historia ha servido para inspirar a otras mujeres a valorarse a sí mismas, entonces todo lo que pasé valió la pena. Porque eso es lo que aprendí de toda esta experiencia, que la dignidad no tiene precio y que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente merecemos. Durante 42 años fui la esposa perfecta, la madre sacrificada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. ¿Y qué recibía a cambio? Traición, mentiras, humillación. Pero ahora soy algo mucho mejor que la esposa perfecta. Soy una mujer libre. Me levanto cuando quiero, como lo que me gusta. Veo las películas que me emocionan. Escucho la música que me hace feliz. Mi casa huele a las flores que yo elegí. Está decorada con los colores que me gustan y está llena de paz. No cambiaría esta vida por nada del mundo. A todas las mujeres que me están escuchando, que tal vez estén pasando por situaciones similares a la mía, quiero decirles algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo hayan pasado aguantando situaciones que las lastiman, siempre pueden elegir su dignidad, siempre pueden elegir su felicidad. Yo tengo 66 años y puedo decir con total honestidad que estos últimos 6 meses han sido los más felices de toda mi vida adulta. Así que si estás viviendo algo similar a lo que yo viví, si alguien te está traicionando, si alguien te está faltando al respeto, recuerda mi historia. Recuerda que tienes más poder del que crees, más opciones de las que imaginas y más valor del que jamás has demostrado. Tu dignidad vale más que cualquier matrimonio. Tu felicidad vale más que cualquier apariencia social. Tu paz vale más que cualquier comodidad económica. Y nunca, jamás permitas que alguien te trate como si no valieras nada.
porque vales todo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo y cuéntame tu historia. No estás sola y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que te mereces. Hasta aquí mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, tú también puedes ser la protagonista de tu propia vida.